siguiendo con temas de Pesaj, dijimos que la mitzvah, o una de las mitzvot centrales de la noche del Seder de Pesaj, es la mitzvah de Veigartale Benja, de relatarle a tu hijo la salida de Egipto. Pero hay que profundizar y ver qué diferencia hay entre esta mitzvah y la mitzvah que tenemos durante todo el año. Todo el año tenemos mitzvah de recordar la salida de Egipto de día y de noche. ¿Sí? Precisamente por eso en la noche decimos el Vayomer. El Vayomer, dice la Gemara en Berajot, no se debería decir de noche en teoría, porque no hay ninguna mitzvah ahí que se cumpla de noche. Ahí está la mitzvah del tzitzit, y el tzitzit no es una mitzvah que aplique de noche. ¿Por qué? Porque el pasuk dice Uritem Oto, y van a ver el tzitzit y se van a acordar de las mitzvot. O sea que cuando aplica la mitzvah del tzitzit, cuando se pueda ver el tzitzit, y de noche el tzitzit no se ve. En aquellos tiempos no tenían electricidad, ¿sí? Entonces, ya que la mitzvah del tzitzit no aplica de noche, no habría por qué decir el Vayomer, el tercer párrafo del Shema, de noche. Sin embargo, dice la Gemara, al ser que ahí se menciona también el tema de la salida de Egipto, ¿sí? Que dice, Ani Hashem Elokehem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem le'Elohim. Yo soy Hashem su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Al ser que se menciona el tema de la salida de Egipto, entonces por eso lo decimos de noche, porque hay una mitzvah también de recordar la salida de Egipto de noche, al igual que en el día. Entonces, de por sí ya tenemos en el año una mitzvah de recordar la salida de Egipto. ¿Qué diferencia hay entre esa mitzvah de todo el año y esta mitzvah de Lela Seder, de la noche del Seder, en que tenemos que relatar la salida de Egipto? ¿Qué diferencias hay? Sobre eso vamos a hablar hoy. Entonces, primero, el que hace esta pregunta es el Sefer HaChinuch. Sí, dice el Sefer HaChinuch, Mai ma'aliuta delel ze mikol alelot. Hamitzvah leazkir yetziat Mitzrayim bechol yom bechol laila. Dice, ¿cuál es todo el tema de esta noche contar la salida de Egipto? Es aquí que tenemos mitzvah de mencionar la salida de Egipto todos los días y todas las noches de todo el año. Dice el Minhat Chinuch, אפשר לומר, ותמיד המצווה להזכיר בפני עצמו ולא להגיד לבנו. וכאן המצווה לספר לבנו. אבל אם אין עמו אחר, המצווה להזכיר בעצמו שווה לשאר הלילות. Dice el Minhat Chinuch, podemos decir que la diferencia es que en todas las noches hay una mitzvah de que yo me acuerde de la salida de Egipto. Yo, como persona, no me interesa si otro también se acuerda de la salida de Egipto. Pero acá en la noche del Seder, la mitzvah es contarle a tu hijo la salida de Egipto. Veigartale benja, no solo acordarte vos, también recordarle y decirle a tu hijo la salida de Egipto. Dice el Minhat Chinuch, según su opinión, sí, esto no es para la halajá, pero dice el Minhat Chinuch, si no hay una persona que te esté acompañando en la noche del Seder y está solo, en ese caso no aplica con vos la mitzvah de relatar la salida de Egipto, porque no tenés a quien contarle. Entonces en ese caso la mitzvah va a quedar para esta persona que está sola en la noche del Seder como la mitzvah de todas las noches del año y de todos los días del año, de simplemente recordar la salida de Egipto. Eso es para la opinión del Sefer HaChinuch, pero el Rambam escribe que si la persona tiene hijos, que le cuente la salida de Egipto a su hijo. Si no tiene hijos, que se lo cuente a su esposa. Si no tiene esposa y está solo, entonces que se relate a sí mismo la salida de Egipto, y esa es la halajá. Pero bueno, entonces, primera diferencia, dice el Sefer HaChinuch, el resto de los días del año la mitzvah es que yo me acuerde de la salida de Egipto, y esta noche la mitzvah es que yo le cuente a mi hijo la salida de Egipto. Primera diferencia. Rav Chaim Brisk trae tres cosas. Dice Rav Chaim Brisk, ונראה לומר שיש שלושה חילוקים בין המצווה של זכירת יציאת מצרים למצווה של סיפור יציאת מצרים. Dice, hay tres diferencias entre la mitzvah de recordar la salida de Egipto y la mitzvah del relato de la salida de Egipto. Primera diferencia, לקיים מצוות זכירה אין צריך להזכיר אלא לעצמו, אבל בסיפור יציאת מצרים המצווה היא לספר לאחר דרך שאלה ותשובה. כדכתיב, והיה כי ישאלך בנך, הבן שואל מה נשתנה והאב משיב עבדים היינו. Primera diferencia, esta se parece mucho a lo que dijo el Sefer HaChinuch, pero con una pequeña variación. Dice Rav Chaim Brisk, el resto del año la mitzvah es recordar la salida de Egipto para sí mismo uno. Yo me acuerdo de la salida de Egipto.
Pero esta noche la mitzvah es relatar la salida de Egipto a otra persona, y esto es lo que dijo el Sefer HaChinuch, pero agrega Rav Chaim Brisk, y relatar la salida de Egipto derech she'ela u'tshuvah, de forma de preguntas y respuestas. No puede ser que yo solo relate qué es lo que pasó y ya, sino tengo que hacer preguntas y respuestas para hacer más interesante todo el tema de la mitzvah, y que de esa forma también las cosas entren más en la cabeza. Cuando uno aprende algo de forma de pregunta y respuesta, eso se queda más en la cabeza durante más tiempo. Entonces así es la mitzvah, como dice el pasuk, veayaki ishaleja binja, y será cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ahí la Torah dice, será cuando te pregunte tu hijo, o sea que la mitzvah esta tiene que venir de forma de pregunta y respuesta. En cambio, los demás días es simplemente recordarse de la salida de Egipto. Segunda diferencia, dice Rav Chaim Brisk, Besipur tzarich hamesaper leatchil bignud ulesayem beshevach, velekayem mitzvat zechira sage bezechirat yetzer mitzrayim lechut. Dice, hay otra diferencia. En esta noche del Seder, la mitzvah es contar la salida de Egipto, empezando bignut, con lo feo, con lo malo de la historia, que éramos esclavos y que éramos idólatras, y después terminar con Shevach, con alabanzas a Hashem y contando sobre la redención, contando lo bonito de la historia. Pero primero hay que contar lo feo y después lo malo. O sea, hay que contar no nada más lo que pasó al final que salimos de Egipto, sino que hay que contar todo el proceso de cómo fue que pasamos en Egipto hasta cómo llegamos a la redención. Hay que contar todo el proceso. En cambio, esto es en la noche del Seder. En cambio, en la temática del año, simplemente hay que contar el resultado final. Salimos de Egipto, punto. Con que recordemos que salimos de Egipto, basta. Y no hace falta recordar todo el proceso. Ok, tercera diferencia. Rav Chaim Brisk, mitzvah lesaper ta'amei mitzvot shel oto laila. כמו שאמרנו, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. Dice Rav Chaim Brisk, tercera diferencia, en esta noche hay mitzvah de mencionar cuáles son los motivos de las mitzvot que cumplimos en esa noche. Tal como dice Rabban Gamliel, y eso se lee en la Agadá, todo aquel que no dijo estas tres cosas no cumplió con la mitzvah. Pesach, Matzah y Maror. Y no solo mencionarlos, sino explicar Pesach, cuál es el sentido de la mitzvah del Corban Pesach, Matzah, cuál es el sentido, Maror, cuál es el sentido. O sea que en esta noche hay mitzvah de también entrar en los detalles y en las razones de por qué hacemos cada cosa. En cambio, en las demás noches, en los demás días del año, es simplemente otra vez recordarte la salida de Egipto. Ok. El Rav Soloveitchik trae otra diferencia. Dice el Rav Soloveitchik, חובת זכירה אינה מטילה על האדם חיוב אמירה, שבח והודאה. ומצוות סיפור מחייבו לא רק לספר את הנפלאות והניסים שעשה לנו, אלא גם לשבח ולהודות. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל וכו'. וזהו יסודה של חובת הלל בלילי פסחים. Dice el Rav Soloveitchik, otra diferencia que hay es que en el resto del año la mitzvah de recordar la salida de Egipto no tiene por qué llevarme a algo más. Sí, el objetivo es simplemente recordar que saliste de Egipto, punto. Pero en cambio, en esta noche de la noche del Seder, el hecho de recordar yo todo el tema de Egipto y la salida de Egipto y cómo Hashem nos redimió, esto tiene que llevarme al final a agradecerle a Hashem por esa redención. Y es lo que decimos también en la Agadá. Lefichach nachnu hayavim leodot ulehalel leshaveach, y por eso estamos obligados a agradecer, lehalel, a alabar, leshaveach, también otro sinónimo para decir alabar, etc. O sea que esta noche contamos la salida de Egipto, pero con la intención al final de agradecerle a Hashem. Es un requisito para cumplir la mitzvah, agradecerle a Hashem, y por eso hacemos alel en la noche de Pesach. Otra respuesta, esto es según el Maharal, se aprende según lo que dice el Maharal y también según lo que dice el Rambam, y es que en esta noche la mitzvah de relatar la salida de Egipto no es simplemente recordar algo que pasó en el pasado y ya, sino es vivir otra vez ese acontecimiento. Tal como dice el Rambam, Hayav Adam learot et atzmo ki'ilu hu yatza miMitzrayim.
la persona está obligada a mostrarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Entonces la persona, el hecho de relatar la salida de Egipto tendría que llevarlo a experimentar en carne propia de nuevo la salida de Egipto como si fuese que a él está pasando, cosa que no aplica en el resto de los días del año. El resto de los días del año es simplemente, te acordás que hubo un acontecimiento en el pasado que salimos de Egipto y punto. Y acá es vivir en el presente nuevamente este acontecimiento que pasó ahí, vivirlo en carne propia. Estas son unas cuantas diferencias que hay entre una mitzvah y otra. Esto que dije está en un libro muy bueno que escribió el Rab Yosef Tzvi Rimon. Él tiene muchos libros así bonitos que ahí trae opiniones de Rishonim sobre la Salahot y todo, muy bonito, muy recomendado. No sé si está la versión en español, muy recomendado.